Ahí Perfecto. está el coronel. Sí, ¿cómo está, coronel? Buenos días. Sí, señor embajador. ¿Qué es de la vida el coronel? ¿El nombre del coronel es? Coronel Álvaro Salazar. ¿Cómo? Álvaro Salazar. Álvaro Salazar. Álvaro. Encantado, Álvaro. Igualmente, embajador, para nosotros como Academia de Guerra, realmente es un privilegio poder que el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica sea parte de la formación de nuestros alumnos. Este programa de diplomado ya lleva desde el año 2010 un curso ininterrumpidamente, y este año es un año difícil, pero gracias a la tecnología estamos innovando y lo estamos haciendo de esta manera. Nuestro tercer tren está en su totalidad, nuestro tercer curso regular de Estado Mayor en este momento está en su totalidad en sus casas, principalmente para que sepan, como una medida de protección ante un posible contagio y como una reserva que tiene el ejército ante el contacto de alguna otra unidad para poder emplearlo de la manera más eficiente posible. Así que los contenidos que se dan en estos diplomados son fundamentales, principalmente para conocer el entorno internacional, materias de políticas públicas, gestión pública, que lo van a emplear durante su desempeño profesional de aquí a 15 años más durante la carrera. Así que muy contento y muy privilegiado de poder estar trabajando con ustedes. Muchas gracias, lo que me corresponde. Muchas gracias, director. Quiero aprovechar también de darle los saludos a la Academia de Guerra, a los 59 participantes que tenemos hoy día en esta charla inaugural, en esta clase magistral, para dar inicio al diplomado en Ciencias Sociales. Para nosotros como Centro de Estudios Internacionales es un honor volver a trabajar con la Academia de Guerra. Hemos desarrollado una relación a lo largo de los años, que por distintas razones no pudo, se vio interrumpida el año pasado. Por lo tanto, para nosotros es un honor volver a retomar y contribuir en la formación de los estudiantes de la Academia de Guerra. Saludo nuevamente a usted, director, coronel Álvaro Salazar, al jefe de estudio, el comandante Provis, a todo el equipo que está detrás de este maravilloso proyecto de formación de la Academia de Guerra, que lo vamos a realizar en conjunto con la Universidad Católica. Y hoy en esta charla magistral vamos a tener a el embajador o el diplomático, Pablo Cabrera, que ya voy a introducirlo porque ha tenido una vasta trayectoria profesional y académica, pero antes de eso quisiera sugerir algunas formalidades para la realización de la clase magistral y de la reunión en general. Nosotros sugerimos que quienes son estudiantes mantengan el micrófono silenciado durante la charla, y vamos a dejar a criterio de nuestro conferencista, pero en general nosotros hemos tenido mejor experiencia cuando las preguntas se hacen por el chat más que verbalmente. Ahora, si ustedes estiman que es mejor hacerla por micrófono y funciona, lo dejamos a libertad a disposición del embajador Cabrera. ¿Quién es nuestro invitado de hoy? Nuestro invitado de hoy tiene una vinculación con el Centro de Estudios Internacionales porque es investigador asociado del mismo, tiene una activa participación en medios en temas de análisis geopolítico, de cómo se está reordenando el mundo, y ese es el motivo de por qué también lo hemos invitado hoy día a que comparta esas reflexiones con nosotros. Es abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Católica, diplomático de la Academia Diplomática Andrés Bello, y actualmente también director de la empresa Enel. Ha tenido una experiencia laboral en Empresa Nacional de Semillas, en Interpress en Roma. En materia académica ha sido profesor por largos años de la Academia de Guerra, profesor también de nuestros programas académicos de la Universidad Católica, de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, ANEPE, profesor de la Universidad Diego Portales, asesor entre el 2015 y 2017 del rector de la universidad. Y para finalizar, tiene una vasta trayectoria diplomática. Fue cónsul en La Paz, en Bolivia,
segundo secretario en ese mismo país, tiene muchas nominaciones, voy destacando algunas de ellas: cónsul general en Toronto, en Canadá, encargado de negocios de Rumania, consejero y ministro consejero del Reino Unido, y ya como embajador le ha tocado desempeñarse como la máxima representante en esos países, en destinaciones muy relevantes: embajador en Reino Unido, embajador en la Federación de Rusia, embajador en la República Popular de China, embajador ante la Santa Sede, embajador de la Orden Militar de Malta y director de la Academia Diplomática Andrés Bello. Tiene también múltiples condecoraciones. Fue subsecretario de Marina del Ministerio de Defensa Nacional y asesor del Estado Mayor Conjunto de Defensa Nacional. Lo interesante, además de nuestro invitado, del profesor Cabrera o de Pablo Cabrera, es que ha tenido una aproximación desde el mundo diplomático, desde el mundo académico y desde el sector privado. Y creemos que esa triple aproximación nos va a dar una mejor visión o más completa del escenario geopolítico actual. Los dejo entonces contigo, Pablo. Yo me silencio. Esta charla está programada hasta las 9:40. Naturalmente vamos a dejar, yo estimo, unos 20 minutos para preguntas y comentarios de los estudiantes. Muchas gracias y que tengan muy buen inicio, estimados alumnos de este programa. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, coronel, por sus palabras. Yo creo que cuando uno oye los currículum se da cuenta cómo ha pasado el tiempo, ¿no? Y cuántas cosas ha hecho en la vida. Y me siento muy honrado de estar hoy día acá porque yo he trabajado con el mundo militar muy cerca. 5 años como subsecretario de Marina, desde donde pude ser jefe por 7 años, porque venía ya 2 años de la Cancillería, del Comité Permanente de Seguridad y Cooperación de Chile y Argentina, de Chile a Estados Unidos, desde Estados Unidos menos años, pero por Argentina 7 años. Incluido siendo yo subsecretario de Marina, que mantuvo el cargo de embajador para poder presidir delegaciones internacionales. Después, cuando ya jubilé de la carrera diplomática, que se inició en la Academia Diplomática Andrés Bello y terminó como director de la Academia Diplomática Andrés Bello, tuve la suerte y el honor de ser asesor en el Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional por un poco más de 2 años, casi 3 años. 3 años, lo dejé hace 1 año y medio, y creo que mi pasada por el mundo de la defensa, conociendo a los marinos, a los aviadores y a los oficiales de ejército y personal del ejército, obviamente que fue una carrera y una experiencia muy enriquecedora, porque uno conoce verdaderamente de adentro lo que es un sector central en lo que son las políticas de Estado y la política nacional, que está por encima de cualquier consideración política. Así que muchas gracias por la oportunidad que me dan de estar con ustedes de nuevo y compartir con ustedes, donde tengo muchos amigos. Quiero decirles que seguramente algunas cosas que voy a tratar, ustedes las conocen. Por cierto que hoy día el exceso de información a veces sí es no información. Entonces hay muchas cosas que a lo mejor las conocen, pero yo voy a tratar de contextualizarlas o de focalizarlas y darle un sentido a la cantidad de información que tenemos hoy día. Traje algún torpeo con el objeto de ser más ordenado ante ustedes para poder centrarnos en lo que nos interesa. Quizás esta manera de comunicarnos, este iPad o esta comunicación, es quizás nuestra mascarilla, la que nos hace no estar tan de cerca, pero obviamente que hablándonos a los ojos y hablando directamente con el conocimiento que podemos tener. Creo que se ha dicho mucho de la crisis, pero no solo de la crisis de la pandemia, sino que la crisis del sistema. El sistema internacional parece haber entrado en crisis desde hace mucho tiempo. Y quizás desde la llegada de la globalización, que nos cambió nuestras conductas, nuestros procedimientos, nuestra manera de relacionarnos, y que también cambió la manera de relacionarse al Estado, entre los Estados. Y obviamente que en ese contexto, en la solución de esas crisis, hay una cantidad de teorías y una cantidad de diagnósticos y muy pocas soluciones. Y muy pocas soluciones porque es obvio, porque el pasado se puede interpretar,
El presente hay que vivirlo y se pueden decir muchas cosas, y el futuro es difícil escrutarlo. Hay que lanzarse a la piscina, o a veces es un poco de especulación o suerte. Por eso es tan importante tener bien claro el acervo de la historia en las relaciones internacionales y en los sistemas, y ponerlo en combinación con la dinámica globalizadora. La dinámica globalizadora que, como dijo Jorge al inicio, nos cambia a cada rato. Nos levantamos en la mañana con una idea y ya cuando vamos en camino a la oficina tenemos que cambiar la estrategia a veces para poder analizarla. Yo creo que en ese contexto hay mucho diagnóstico, mucho diagnóstico. Se dice, todos quieren tener la varita mágica. Ustedes en el mundo militar trabajan con muchos escenarios y se dan muchas alternativas. El mundo académico enarbola ideas que ya las tenían antes o que... ¿Está bien? ¿Me están oyendo? ¿O se fue? Sí, profesor, lo estamos escuchando. Ah, me están oyendo, qué bueno. Bueno, quizás hay un exceso de diagnóstico. ¿Por qué? Porque vivimos en la era global de las comunicaciones. Y la era global de las comunicaciones hay una intermediación muy grande entre las instituciones. Hay una interconectividad en los hechos, hay fenómenos globales que nos acercan a todos, y hay una rápida difusión de las ideas, y obviamente que el hábitat de cada uno puede cambiar. Lo hemos vivido ahora en la digitalización. La digitalización, como dije al inicio, ha cambiado las conductas, ha cambiado la manera de razonar, ha horizontalizado las relaciones. Antes eran muy verticales, había una intermediación de las instituciones, hoy día estamos horizontalizados, yo te pregunto, tú me respondes, creemos que cada uno tiene una respuesta, no hay tiempo para consultar, a veces no hay tiempo para estudiar y hay que dar una respuesta. Incluso el globo terráqueo se digitalizó, y de alguna manera el globo terráqueo se encogió, y pareciera ser que el imaginario colectivo y todos nosotros estamos a un clic de conseguir lo que queremos, o de comunicarnos, o de viajar virtualmente y estar al otro lado del Pacífico en medio segundo, cosa que antes costaba horas, días, semanas. Entonces, esto de alguna manera ha distorsionado mucho el tema de la realidad con las percepciones personales de cada uno. Este concepto de realidad, percepción, tiene mucho que ver con el cambio en el concepto del tiempo, en el cambio del concepto de las distancias, en el acortamiento de las distancias, en la reducción de las asimetrías en este mundo digital que tanto nos desafía, ¿no es cierto? De alguna manera, esta horizontalidad neutraliza a las instituciones tradicionales, incluido el Estado-Nación, las organizaciones internacionales, la familia, el Parlamento o los parlamentos, la academia, todas las instituciones intermediarias se ven desafiadas, incluida la diplomacia. Incluida la diplomacia porque cada uno, de alguna manera, tiene su opinión inmediata y trata de responder, ¿no es cierto? Entonces, esto ha ido creándose en una crisis también de confianza entre las instituciones, por no sentirse o capaz de responder a las demandas y a las interpelaciones de la sociedad, o por quedarse atrás, o porque hay una cantidad de ideas que a veces uno no se atreve ni a darla de uno porque puede creer que la pueden encontrar de menor calidad. Entonces, esta crisis intermediaria de las instituciones, obviamente que socavan un poquito la institucionalidad, y de alguna manera la sociedad, al horizontalizarse, se transforma en una sociedad multifacética y diversa desde una comunidad de intereses. Hoy día es muy raro hablar de la comunidad internacional, se habla más de la sociedad internacional. Los intereses son muy distintos, de unas regiones con otras. Si bien es cierto, los objetivos pueden ser los mismos, que lo vamos a discutir. Entonces, esta sociedad transformada principalmente por la digitalización y los adelantos tecnológicos que tanta confusión han traído y que tanta alteración han producido en la cotidianidad, en la vida de las personas, obviamente hace que los desafíos globales, los nuevos desafíos y las nuevas amenazas
sean más integrales, sean más multidimensionales, y también que se haya incorporado a la persona humana, veníamos diciendo desde los 90, desde los fines de los 80, veníamos diciendo que ya el centro de gravedad de la discusión, del diálogo internacional, ya no eran los estados, sino que era la persona humana. Hoy día, a raíz de todo lo que nos ha sucedido, lo que nos está sucediendo, ya no es solo la persona humana como tal, sino que es la persona humana integralmente, su psicología, su manera de pensar, sus sentimientos. Incluso decimos que el miedo, el pánico, la paranoia a veces se ha también globalizado. O sea, antes eran cosas de la privacidad, hoy día parece ya, que también lo vamos a ver al final en las conclusiones, ya pareciera ser que la privacidad está entregándole un espacio a otras situaciones que ya tienen que ver con los derechos personales, tienen que ver con la tranquilidad, tienen que ver con la paz y la seguridad. Entonces, estamos en un mundo, y ustedes son muy pertinentes para ese mundo, estamos en el mundo de la inteligencia artificial. Estamos en el mundo del Internet de las cosas. Estamos en el mundo de la robótica, de los drones, de los vehículos autónomos, de la Big Data. Incluso creíamos que estábamos en el mundo de la medicina precisa, que se podía por Internet incluso tener, solucionar algunos problemas de ese tipo. Pero hoy día, obviamente, un nuevo desafío. Los desafíos que produce, en este caso, una pandemia, ¿no? Que ya creíamos que el hombre, al considerarse en su totalidad, ya creía que podía mirar al mundo desde una manera más plena y que podía incluso satisfacerse él mismo sin necesidad de instituciones para solucionar sus problemas o manejar su propia libertad. O sea, hoy día vemos el mundo en tercera dimensión. Ya no es tan lineal. Nos entramos al recóndito, a los entresijos de la sociedad y los entresijos de los estados, y conocemos muy bien exactamente cómo podemos aproximarnos con una mirada mucho más amplia a lo que son las relaciones entre los estados. Por eso algunos ya, no ahora, pero se ha hablado, pero ahora se ha incorporado el concepto de la biopolítica, ¿no? El concepto de la biopolítica, que es una rama de la biopolítica que tiene que ver cómo se relaciona, cómo mira el Estado el comportamiento social de las personas. Y ahí entran una cantidad de nuevos actores y de nuevos temas que obviamente que densifican la agenda y aumentan la cantidad de actores que participan en esta agenda, haciéndola muy compleja y es muy difícil tomar decisiones, altera la toma de decisiones, disminuye la importancia en estas situaciones intermedias de los organismos internacionales. Hay una cantidad de contradicciones con respecto a los efectos de la globalización en el sistema propiamente tal y en el sistema de cómo se comportan los actores, cuáles son las prioridades. Entonces, creo que de alguna manera esta biopolítica es donde se incorpora también la ciencia que pone el conocimiento y la política que toma las decisiones e implementa las acciones. Esta rama de la biopolítica. Entonces, nosotros hemos visto que eso de la ciencia, de la inteligencia artificial, de los drones, de todo este mundo nuevo de la robótica, a la luz de lo que está sucediendo hoy día, hemos visto cómo se pueden hacer estudios y trazados de las situaciones, de las amenazas y de los desafíos de una manera distinta. En Corea del Sur, por ejemplo, hemos visto cómo frente a la epidemia se han podido rastreando datos y ha podido ir quedando la historia de las personas y poder ubicarlo con el objeto de poder enfrentar estas amenazas que están haciendo al sistema entero. Pero esta pandemia o este tipo de situaciones no nos debe hacer olvidar otras amenazas que estamos enfrentando, que son el agua, por ejemplo. La escasez de agua es un tema que no se nos puede olvidar, que tiene que ver también con la conducta de los estados, con la conducta de las personas, que lo vamos a ver. El cambio climático, obviamente como una nueva desafío muy importante, vamos a ver cómo se posiciona Chile en esto. En el fondo, todo lo que hace que haya una nueva emergencia global, que amenazan al sistema entero. Y esto, que amenacen al sistema entero, tiene que ver desde un punto de vista geoestratégico. Ya no es solamente de una aproximación a los temas militar, como fue concebido originalmente, el concepto de geoestrategia,
sino que también tiene que ver con la política, tiene que ver con la economía, tiene que ver con la salud, tiene que ver con todas las actividades casi del comportamiento humano y el comportamiento de la relación entre los estados. O sea, una aproximación estratégica es un poco una aproximación más amplia que lo acostumbrado. Entonces, ahí vemos cómo con todas estas nuevas emergencias y con todos estos nuevos temas y estos nuevos actores, cómo se desafía el Estado-Nación, cómo se desafía el sistema internacional, cómo quedan desafiados los organismos internacionales, y por qué también se desafían a través de esta digitalización que dijimos al principio, que podía ser el prototipo del cambio, ¿no es cierto?, o el arquetipo del cambio. Es que se incorpora un tercer poder al que estábamos acostumbrados. El poder inteligente que se incorpora, que significa y se expresa a través de la opinión pública. La opinión pública se incorpora a la discusión y al diálogo como un tercero interesado o como un tercero inteligente en cualquier contingencia. Lo que hace el mundo y la toma de decisiones y el cuadro de toma de decisiones es mucho más complejo. Poner de acuerdo a una opinión pública que poner de acuerdo a algunos estados soberanos, obviamente, o a los organismos internacionales a través de los representantes, obviamente que lo complejiza. Y eso es exactamente, no es que lo complique, ahí hay una diferencia importante entre lo complicado y lo complejo. Yo creo que lo complejiza, lo complicado es lo que tenemos nosotros que solucionar con nuestras capacidades. Pero en este momento tenemos un cuadro más complejo, porque hay mucho más voluntades que concurren, hay muchos más elementos que concurren, muchos más temas que concurren que tenemos que solucionar. Y para desarrollar y enfrentar estos desafíos geopolíticos, geoestratégicos, tenemos que desarrollar nuevas estructuras. Tenemos que pensar y cómo desarrollar nuevas estructuras. Y esas nuevas estructuras para darle estabilidad y construir un mundo estable. ¿Por qué? Porque la incertidumbre, la inestabilidad, el conflicto han sido ejemplos o ha sido casi la normalidad. El conflicto hoy día es casi la normalidad. La cantidad de conflictos que existen, usted basta mirar, analizar la conducta de los estados en un día, y podemos ver que prácticamente la mayoría son conflictos por diferentes culturas, por diferentes aproximaciones, por diferentes intereses, por diferentes prioridades. Ahí hay una de las contradicciones de la globalización, ¿no es cierto? Que la globalización parecía que teníamos un mundo uniforme, un mundo común, que nos unía en cuanto a los desafíos, pero vemos que de nuevo cada momento tenemos que actuar de diferentes maneras. Entonces, al abarcar esta cantidad de concepciones políticas, económicas, militares, sanitarias, con una visión global, es casi imposible. Hay que tener una visión también regional y una visión local. Por eso ustedes habrán oído y habrán estudiado el concepto local hoy día, que las comunidades locales son tremendamente importantes para poder llevar adelante y poder buscar los consensos básicos para poder enfrentar una emergencia global, para poder enfrentar los desafíos del sistema y para poder superar la vulnerabilidad que está proponiendo a las personas que le están proponiendo el sistema con la incapacidad de solucionar sus problemas. Hay una demanda permanente, intermitente, de interpelación a las autoridades, al Estado, sea por malos manejos, sea por diferentes situaciones, que se ve que el sistema parece agotado, resquebrajado, que la institucionalidad camina más lento que los hechos. Entonces, hoy día, incluso la costumbre de los estados es difícil entender hoy día, y sobre todo ha salido mucha discusión sobre el tema de las pandemias con respecto a las costumbres muy anidadas en cada estado, que tienen que ver y que pueden afectar no solo con lo que hacen, sino que con lo que no hacen. Esto viene del concepto de la globalización, de que antes lo que nos preocupaba era qué es lo que hacía en el caso de tu vecino. Hoy día, cuando el mundo es todo un vecino, nos preocupa qué es lo que deja de hacer también. O sea, no es solo la acción, sino que también la inacción, los malos manejos. O sea, en el fondo nadie puede actuar en solitario, una cosa tan básica como esa. Y el elemento de la cooperación, con el objeto de lograr lineamientos globales uniformes, mitigar riesgos, maximizar beneficios, obviamente que son elementos centrales a la hora de la discusión o del análisis de los desafíos geoestratégicos
internacionales y nacionales. Por ejemplo, el caso de ustedes, de los propios militares. Hemos visto cómo hay que movilizar recursos, cómo hay que cambiar la capacidad instalada, cómo pueden recibir nuevas tareas los militares, cómo pueden estar más cerca de la gente, no ya antes como era con el Estado-Nación y todo el tema de la soberanía, que sigue siendo importante, pero obviamente que hay otras tareas de acuerdo a este mundo que ha cambiado, que pueden incluir a los militares. Y hemos tenido un ejemplo reciente. Ahora con el tema de la pandemia, hemos visto cómo en la región de la Araucanía, por estar cerca de la gente, el comandante militar de la región de la Araucanía se contaminó y se contagió de coronavirus. O sea, las Fuerzas Armadas, iguales que la sociedad entera, incorporadas en las tareas de buscar los mejores ejemplos para buscar un mundo más próspero, más seguro y más desarrollado. Entonces, ¿qué es lo que hay que, al hacer todo esto, esta capacidad instalada, esta experiencia que tenemos cada uno, esta incursión de las redes, incursión de la opinión pública, qué es lo que tenemos de alguna manera que hacer? Un poquito ya no tanto como en términos conceptuales, sino que en términos reales, innovar. ¿Y qué significa innovar? Significa innovar, hay muchas definiciones de innovar, pero vamos a lo que dicen los cientistas políticos más avesados, o la escuela norteamericana, o la escuela anglosajona, que es entrar a analizar en cada institución qué es lo que es el ADN del innovador y cómo podemos innovar, cómo verdaderamente, qué significa, cómo contribuir a la innovación, para poder situarnos verdaderamente a estos desafíos hoy día que son de distinto tipo y que a veces son invisibles, son intangibles. Veamos este virus, que es una cosa que actúa, que no tiene cara y que no tiene forma, sino que lo tenemos que actuar de una manera intuitiva y con el conocimiento que nos da la ciencia o que nos da las experiencias de otras pandemias o de otras conductas en la sociedad. Entonces, ¿cómo podemos? Lo primero, obviamente, para innovar, y usted en las instituciones de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, tienen que ver el conocer el producto. El conocer el producto, y que ese producto es Chile. Pero ese conocimiento del producto de Chile no es solo Chile en su extensión territorial, en su extensión de población, sino que también es Chile inserto en el mundo. Y Chile, y yo sé que las academias de guerra, y sé que los estados mayores, y sé que las escuelas matrices trabajan este tema, obviamente. Pero es un tema que tiene que pasar a otro estadio, el tema de entender al mundo y a Chile, a su soberanía, a su Estado-nación, inserto en este conglomerado de naciones que es el mundo global, que hoy día está tan desafiado que nosotros no sabemos si es global o no global ahora. Vamos a ver al final la conclusión, si estamos en una contradicción de la globalización o si se terminó la globalización. Entonces, el conocimiento del producto no es solo Chile, y mucha gente cree que es solo Chile, no, y es tener, por eso pareciera ser que los elementos centrales del diálogo internacional, sin perjuicio de la importancia de la democracia, de los derechos humanos, de lo que es tradicional en el diálogo internacional para construir un mundo próspero y un mundo en paz, obviamente que es el capital de la cultura y la ubicación geoestratégica de los países. Yo creo que eso es tremendamente importante analizarlo para entender un poco el mundo hoy día y entender a Chile inserto en ese mundo. Ponerse en los zapatos del otro, conocer lo que hay debajo de la capa que muestra el otro debajo de la fisonomía, entrar para entender un poco esa cultura, esas actitudes, esas maneras de actuar, para poder entender por dónde vamos, quiénes somos, cuáles son nuestros aliados, si queremos ser comparsas, si queremos ser actores importantes, y cuál es nuestro radio y nuestro hábitat natural. ¿Somos latinoamericanos? ¿Somos del Pacífico? ¿Somos proeuropeos? ¿Somos indoamericanos? ¿Cuál es nuestra identidad? Esas preguntas kantianas que todavía existen, que tienen que hacernos, preguntarnos todos los días para poder saber no solo nuestra identidad real en este mundo multifacético y multidisciplinario, sino que poder actuar enfatizando nuestras fortalezas y neutralizando nuestras debilidades, pero conociendo cuáles son nuestras fortalezas. En ese sentido, obviamente que el segundo elemento de conocer el producto es transmitir
y usar las experiencias y los contactos. Obviamente que aquí mucha gente se lleva la pelota para la casa, quiere ser más. Entonces, su experiencia a veces no es el caso de las Fuerzas Armadas, que la experiencia es un elemento central, perdón, para poder entender qué es lo que está pasando. Pero en otras áreas no. En el área de la academia, en el área de la diplomacia, en el área de otras instituciones intermediarias, esto de compartir los contactos y compartir la experiencia no es una cosa muy habitual, pero es central para la hora de la innovación. La tercera es la convicción y que uno puede mover el statu quo. O sea, si no hay convicción y no viene aparejado del conocimiento, la experiencia y del conocimiento del producto, y la experiencia y la convicción, no vamos a poder nunca mover el statu quo y poder buscar que la sociedad está muy desafiada, no solo por enemigos visibles, sino que también por enemigos invisibles, como sería que es un golpe inesperado a una sociedad que ya diseñaba y creía que haber diseñado su propio destino. O sea, el exceso de libertad del hombre hacía pensar que ya se construía cada uno su Dios a su imagen y semejanza, y no era como antiguamente, donde la creencia natural era distinta, ¿no? Entonces nos ha golpeado, y nos estamos siendo golpeados en un momento muy crucial, porque yo partí hablando de las crisis, y de una crisis que viene de crisis económica, crisis energética, crisis moral, crisis política, la crisis de las instituciones, pero era en un momento donde cada institución, a raíz de la neutralización de la intermediación de las instituciones tradicionales, cada una de esas instituciones, partiendo por la familia, pasando por las instituciones intermedias, que decíamos, los parlamentos, la iglesia y otras tradicionales, obviamente que estaban luchando por su propia supervivencia. ¿Cómo mostrar que eran todavía instituciones importantes? Ustedes mismos se han preguntado muchas veces, si bien es cierto, obviamente que los conflictos, donde yo decía que los conflictos eran, obviamente que cuando uno piensa en conflictos, piensa en cómo defenderse de los conflictos. Y piensa en Fuerzas Armadas, a veces en diplomacia, o menos en diplomacia y más en Fuerzas Armadas, pero esos son temas que están obviamente latentes y que en ese momento, cuando las instituciones estaban luchando por su propia supervivencia, la diplomacia absolutamente desafiada por la digitalización, por el yo te pregunto, tú me respondes, por no ser intermediario ni vocero de la paz, sino que buscando por otros caminos, cada uno era el actor de su propio destino. Las Fuerzas Armadas, obviamente en este mundo interrelacionado, también buscando a través de fuerzas de paz, a través de operaciones de catástrofe, operaciones de desastre, que hoy día se activan mucho más y se visualizan mucho más. Entonces, la globalización tiene una cantidad de... ¿Estamos frente al término de la globalización? ¿Estamos o estamos relacionados verdaderamente? Yo creo que esta epidemia es un buen ejemplo para poder reflexionar sobre eso. Yo no me voy a entrar mucho en los temas, a lo mejor en las preguntas, para dejar temas a las preguntas, pero nos hemos dado cuenta que en estas contradicciones, la globalización, la cooperación es necesaria. La cooperación entre todos los estados. Pero veíamos que había una tendencia al nacionalismo, al reduccionismo de la globalización. Y las situaciones nos están imponiendo también que se cierren las fronteras, que los estados busquen soluciones propias y no comunes por relaciones, por las diferencias, por las asimetrías, por las diferencias de potencialidades económicas, por dónde están, si están en la periferia o no, si son estados más vulnerables, estados más pobres. Entonces, hay un desafío tremendo, porque por otro lado nos damos cuenta que somos tremendamente interconectados, que tenemos una cadena de suministro, que todos los días nos damos cuenta que dependemos del lado, que tenemos un desafío para el Estado. Aquí han habido teorías, y muy importantes, y en nuestro país las hemos vivido, donde por mucho tiempo, muchos grupos o sectores o escuelas de pensamiento buscaban una jibarización del Estado. Y hoy día, la primera de cambio, obviamente lo que más se reclama es más Estado. O sea, hay un desafío al Estado por modernizarse, por ubicarse, por estar acorde con los desafíos de la globalización o de los momentos que se viven. Por eso yo a veces digo que
podría ser, no a lo mejor por una deformación profesional, o por una formación profesional. Yo creo que este podría ser el siglo de la diplomacia, que está tan vilipendiada, y el siglo de los organismos internacionales que están tan vilipendiados. Yo creo que la diplomacia ciudadana, cuando yo les decía que las Fuerzas Armadas también tienen que estar más cerca de la gente, la diplomacia ciudadana es tremendamente importante hoy día para incorporar a la opinión pública expresada en esa masa de chilenos que viven afuera, que hemos visto hoy día cómo también reclaman y tienen conexiones con su país, porque la primera de cambio y sufrimiento, obviamente, que quieren volver a su reducto natural, ¿no? Pero esa playa de chilenos, de comunidades que viven afuera, se incorporan también como elementos centrales en la diplomacia, en la difusión del país, en su cultura, en su participación, en su difusión y en su fortaleza de tener un lugar en la agenda tan densa y tan global que nos preocupa a todos. Yo hablaba de la biopolítica. La biopolítica, que es el hombre integral, con sus sentimientos, con su figura, con su manera de actuar. Nosotros ahora en la vida política tenemos que ver que tenemos que enfrentar amenazas al sistema, y amenazas que tienen que ver con donde ustedes, los miembros de las Fuerzas Armadas o la gente que trabaja en la defensa y en los temas de seguridad global, hay que luchar por los desplazados, por la falta de agua, por la falta de alimentos, que son otros desafíos. Darle una narrativa estratégica a la migración. Hay que conectar a la migración con el lugar el hábitat donde viven. Hay que trabajar para eso, para poder buscar unidad y para poder prácticas sociales favorables al interés nacional, porque el interés nacional también ha ido cambiando, se ha ido diversificando y se ha ido engrosando el interés nacional. A la medida que la agenda global se densifica, el interés nacional también incorpora nuevas cosas y nuevas amenazas, nuevos desafíos. O sea, yo creo que para ustedes, las Fuerzas Armadas, los desafíos de las nuevas funciones son tremendamente importantes. El sentido humano de la ecología. Ustedes son personas que tienen que estar en un conocimiento muy, muy central, no solo de la ecología liderada a la naturaleza, sino que de la ecología humana. Ustedes son el hilo conductor de una sociedad, de un tejido social, no sé si siempre, o lo entendemos como siempre, pero reflota en los momentos de desafíos, de crisis, de drama. Entonces tenemos que tener una responsabilidad y asumir también todo una responsabilidad en la política internacional, incorporando los temas que son de ocurrencia permanente, que son las temáticas de impacto creciente, incluida la democracia y los derechos humanos. Hemos visto que decimos que en estos momentos de crisis, muchas veces algunos señalan que cuando se atacan a los derechos personales, derechos de movimiento, derechos al derecho a la salud, el derecho a muchas cosas, cuando la gente ve que su vida está en peligro, obviamente que se producen algunos caos y algunas crisis. El otro día leí un artículo de Jacques Attali que hablaba sobre el impacto de las otras crisis y las otras pestes en la sociedad. Y veíamos cómo en el siglo XIV había una de las pestes más grandes, había significado que había caído la religión como el elemento central para manejar la vida de las personas y había pasado al Estado, a la autoridad, a las policías. Hoy día vemos también cómo pasa a los científicos, a la responsabilidad del Estado, la biopolítica, cómo uno hace que puede reducir la libertad de movimiento, las libertades individuales, pero que la persona se sienta que está tomando él la decisión. Los protecciona a los más vulnerables. Por eso yo creo que aquí hay que tener en cuenta, y ustedes sobre todo como estudio de Academia de Guerra, la microhistoria y la macrohistoria. La microhistoria, que podríamos decir que podría ser los hechos que nos atañen en la cotidianidad, directamente a través de nuestro desarrollo como sociedad y como país, y la macrohistoria, que es el desarrollo de la sociedad internacional. Y yo creo que basta una reflexión para el posicionamiento de Chile en este escenario internacional tan cambiante y tan demandante.
Entonces, yo creo que a pesar de la digitalización, a pesar de los adelantos tecnológicos, hay que mirar cuáles son las claves que han cambiado el mundo, o que están cambiando el mundo últimamente al menos, con el objeto de poder tener también, enfrentar la contingencia con mayores... yo diría, para enunciarla, que ustedes pueden discutirla o podemos estar en desacuerdo, a lo mejor, pero hay dos claves que han podido transformar este mundo más allá de la epidemia, de los adelantos tecnológicos y de la digitalización. Uno es la emergencia de China en el escenario internacional, y el otro, el proyecto del nuevo siglo americano. Y yo creo que ahí tenemos que mirar el mundo para atrás con la historia y asociarlo a la dinámica globalizadora. Y yo creo que es bueno hacer una reflexión un poco de lo que ha sido la evolución de los centros de gravedad en la toma de decisiones, en el poder económico, en las economías, en el manejo del Estado, en los 5 temas que han cruzado la historia de la humanidad y de todos nosotros, y para insertarnos correctamente en este planeta. Pueden haber más, pero yo no encuentro más de 4 o 5. En el mundo de las ideas, uno es el poder, que el poder desde que del asentamiento de las civilizaciones se ha ido incorporando de distinta manera y todos sus derivados que hacen y manejan la conducta o determinan la conducta de las personas. El segundo es la religión. La religión, han habido guerras religiosas, yo mismo hablaba sobre cómo jugaba la religión en el concepto de lo más importante que es la vida de las personas, que cada momento o cada cierto tiempo tenemos una reflexión de quién conduce mi vida, cómo puedo, lo que queremos es seguir viviendo, y lo estamos viviendo ahora como la prioridad 1. La religión, el poder, el este y el oeste. El este y el oeste ha marcado nuestra historia de siempre, y ha entendido las estrategias militares, las estrategias políticas, las estrategias económicas, desde la partición del mundo de Heródoto. Heródoto partió el mundo y dejó al oriente a uno, al occidente a otro. Y obviamente que en ese mundo que a veces puede estar cautivo de uno con el otro, cerca de la frontera, es donde se producen los mayores conflictos, ¿no? Miremos de dónde la línea de Heródoto, desde la Mauritania hasta Ucrania, y vemos para dónde queda el oriente y para dónde queda el occidente, y cómo se ha dado la historia en el oriente y el occidente. O sea, cómo ha sido el desplazamiento del centro de gravedad de la economía y desde Europa al Asia o desde Occidente hacia Oriente. Y el otro elemento es el agua y la tierra. El agua y la tierra que pone a Chile a un país que tenía muy poca perspectiva y penetración estratégica a raíz del concepto de la expansión y de la mirada hacia el mar, que nos da una proyección estratégica tremenda, y hoy día como país marítimo tenemos una importancia tremenda de cara al proyecto americano y de cara a la emergencia de China. Y recordemos con lo que decía Adam Smith, Adam Smith hace algunos siglos atrás, donde hablaba en la riqueza de las naciones, cuál iba a ser el mundo que nos iba a vivir. Y hoy día yo lo miro y era obviamente que el occidente conquistador con el resto del mundo conquistado, ahí nos pone dónde está el centro de gravedad del poder. Algunos dicen la Europa del pasado, Estados Unidos del presente y la China del futuro. Se los dejo a ustedes como para ver si esa nivelación del poder que hablaba Adam Smith, obviamente tiene que ver con esto. Por eso desde China, la cosmovisión china, hay que mirar la cosmovisión china, la entrada de China al escenario. Y yo siempre pongo la diferencia en la cosmovisión china para no entrar en estas cosas que se nos olvidan, mirar debajo de la capa central, de entender los intangibles de China y todo eso lo pueden estudiar. Yo siempre pongo con respecto a hacer un parangón con Occidente. Nosotros en Occidente miramos el mundo, miramos la estrategia, miramos los desafíos geoestratégicos, quizás como un paradigma como visión occidental, como jugando ajedrez. Jugando ajedrez como que hay que, el jaque mate, la mirada binaria, la expansiva, cómo ganar el tablero. Los chinos es a través del Go o del Weilei, como dice el tablero chino, que es aprovecharse del poder económico, del desarrollo tecnológico para ir ganando espacios. No ser hegemónico, sino que ganar los espacios a través de limitación y poder
satisfacer a lo que es China el centro del mundo. Y yo quisiera, y podría alargarme, pero prefiero dejarlo a las preguntas, quisiera ir terminando y diciéndole quizás cuáles son los desafíos más importantes de nosotros, los chilenos, en esta globalización ya casi 4.0, esta globalización de tercera dimensión, valga el 4 con el 3, pero que vamos andando todos los días en la evolución. El Chile, nosotros tenemos alguna fortaleza. Yo creo que la primera fortaleza que tenemos es ser un país marítimo. Si nosotros miramos, me gusta que hayan algunos extranjeros ahí en el grupo, porque esta es una concepción que se puede contrastar o contestar. Yo creo que si miramos el mapa del mundo, yo creo que muy pocos países de América Latina, más allá que tengan mar, de la América del Sur, son países marítimos, realmente marítimos. Y yo creo que son más bien países terrestres, de concepción terrestre, como es China. Y eso lo tenemos que pensar. Porque cuando se está moviendo, por un lado, el TPP-11 y por el otro lado, la ruta de la seda, tenemos que ver cómo nos ubicamos ahí nosotros con independencia. Y esa independencia nos la da nuestra propia fortaleza y nuestra capacidad de país. Y yo quiero decir que, ¿dónde está nuestra capacidad de país? No solo en lo marítimo y de ser un país marítimo, por su proyección a la Antártica, por su proyección, por su característica de territorio tridimensional, continental, marítimo, insular y antártico. Obviamente hay muy pocos países que tienen eso, y en una conformación estructural continental son muy pocos los países que tienen desierto, son muy pocos los países que tienen tantos volcanes, son muy pocos los países que tienen tantas cuencas hidrográficas en un contexto de esta naturaleza. Pero yo creo que si miramos el mapa, por eso digo, es tremendamente importante ver como el cambio climático, por ejemplo. El cambio climático es uno de los desafíos más grandes. Si nosotros miramos esta conformación del territorio nacional de Chile, nos damos cuenta que todas las variables del cambio climático, entendido como el Acuerdo de París, cómo son los temas importantes del cambio climático, cómo afectan a la economía, cómo afectan al medio ambiente, cómo afectan a la vida política de los países, yo creo que el cambio climático en todas las vertientes convergen al territorio nacional chileno, con todas estas variantes y variables que yo he dicho. Y yo creo, perdón, que ahí está nuestra fortaleza. Y esa fortaleza de país marítimo para enfrentar nuestra relación con los Estados Unidos, nuestra relación con China, con independencia, buscando nuestro propio beneficio, con seriedad, con profundidad, tenemos que ver, obviamente, que nuestro compromiso con el ordenamiento internacional es muy importante. Nosotros no podemos cambiar de la noche a la mañana ese compromiso con nuestra situación estratégica, nuestra capacidad instalada militar, nuestra capacidad de fuerzas armadas, está en relación con las líneas de la OTAN y de otras entidades del compromiso del ordenamiento mundial. Eso no significa que no podamos tener relaciones con otras partes, pero nosotros tenemos que tenerlo en cuenta en la gradualidad de las aproximaciones, en el realismo y el pragmatismo de la aproximación a los temas internacionales. Lo que nos marca que estamos en el centro y somos ribera del Océano Pacífico. El Océano Pacífico, se ha dicho mucho, ustedes lo saben, yo lo repito, porque está dentro de este contexto. Es el centro al cual converge la mayoría de la población mundial, la mayoría de los países desarrollados. Basta ver lo que es el APEC y qué es lo que son los organismos que al Océano Pacífico está Canadá, Estados Unidos, Rusia, Australia, Corea, las dos Coreas, o sea, Corea del Sur, prácticamente todos los países, y nosotros estamos muy cerca, muy bien ubicados en ubicación en los temas importantes, que es la ubicación geoestratégica. Yo creo que la ubicación de Chile es tremendamente importante, que tenemos que utilizarla, y el poder no solo está en el territorio, no solo está en la capacidad instalada, no solo, sino que también está aquí. Y en eso, al entender que el poder está aquí en la cabeza, nos ponemos un poco de cara a la cosmovisión china, que es la manera de entender un poco el mundo y de darle satisfacción a ser el centro del mundo. Entonces, la pregunta que surge, porque hay un tema que yo no he tocado, pero ustedes lo han tocado mucho, es ¿en qué momento estamos y cuál es la situación económica y cuál es el proyecto económico que tenemos como país, cuál es el proyecto económico del mundo? Yo voy a dar una opinión personal que me interesa podérsela dar a ustedes. Yo obviamente creo que es muy pocas las posibilidades de una alternativa al capitalismo. Yo creo que sí puede ser matizado el capitalismo. Obviamente que hay un capitalismo. ¿En qué capitalismo queremos?
o qué capitalismo estamos? Yo creo que es una discusión que la lanzó por fin, creo yo, el World Forum, Economic Forum, en la última reunión, donde se cambió el concepto que entender el capitalismo de las empresas, de cómo se lleva, del cambiar del stakeholders del shareholder al stakeholders. O sea, del accionista propiamente tal al usuario propiamente tal, en el concepto de lo que es el valor de la empresa, el valor del capital, etc. De alguna manera, diría Weber, estamos en la jaula de hierro, donde adentro del capitalismo lo que tenemos que dar es forma a ese capitalismo. Y hoy día vemos que en Chile, durante el último año y el año pasado, tuvimos muchas visitas de personas, de intelectuales, de Piketty, de Osman, etcétera, que el tema central era hablar del capitalismo y hoy día está en el centro de la discusión. Yo creo que nosotros tenemos que entender, a través del desafío y el descontento social que hemos enfrentado recientemente, que nos ha dado que pensar y que nos hizo pensar, a mí por lo menos me hizo pensar que en parte de la élite estaba prácticamente era como estar en la caverna de Platón y tomar la caverna de Platón como zona de confort. Y yo creo que eso es tremendamente preocupante lo que ha pasado en Chile. O sea, el mundo exterior de la caverna que nos explicaba Platón era el mundo exterior de las ideas. Y tenemos que estar abiertos al mundo de las ideas con el objeto de que no nos quedemos en esa zona de confort. Por eso, hoy la prioridad es salvar vidas, es salvar los derechos personales, es estar conectados con el mundo en esta contradicción de la globalización. Ojalá podamos el día de mañana luego abrir fronteras y poder seguir, porque la dependencia nuestra con la cadena de conectividad y de suministro es tremendamente importante. Somos un país, a lo mejor, para ser honesto, de la semiperiferia. Yo quiero terminar con una cita que creo que nos puede dejar de alguna manera, puede entenderse un poco el trasfondo, el sustrato de lo que yo en este orden que traté de hacer frente a ustedes, donde hay tanta información, sino que ponerla un poco en un contexto. En noviembre de 1970 se cumplían 25 años de la FAO, de la Organización de la Agricultura Mundial. Y el Papa Pablo VI fue al aniversario de la FAO el 16 de noviembre de 1970 y dijo un discurso. Y voy a poner un párrafo que dijo, cito, los progresos científicos más extraordinarios, las proezas técnicas más sorprendentes, el crecimiento económico más prodigioso, si no van acompañados de un auténtico progreso social y moral, se vuelven en definitiva contra el hombre. Ese hombre, hoy día, es el hombre integral, el hombre con espíritu, el hombre con voluntad y el hombre con la naturaleza incorporada, porque el planeta lo tenemos que cuidar también como parte de nuestra vida. ¿Cuáles son los desafíos? Miles. La salud, principal. Eso es lo principal, que es lo que nos va a dar para una segunda charla de ustedes o de otros, de qué es lo que viene después de esta crisis sanitaria. Yo creo que era un poquitito lucubrar de mi parte para dar los parámetros, decir qué es lo que vendrá después, porque vendrán algunos cambios, a lo mejor más o menos de lo que esperamos. Y la salud, la energía, pero lo que más importante, y termino con esto, es el sentido de cooperación. ¿Por qué? Porque el sentido de cooperación ha estado presente, pero siempre ha estado versus la exacerbación de las tensiones que existen en el mundo. Y yo creo que sacar réditos políticos a la cooperación es tremendamente pobre. ¿Y por qué? Por eso dije que terminaba. Porque yo creo que cuando miramos los dos temas, el proyecto americano, que ha tenido, no es solo un proyecto, estamos hoy día en un gobierno americano, pero el proyecto americano incluye más periodo de tiempo, pero viene arrastrándose, del America First viene arrastrándose siempre por el hecho de ser los desafíos a la potencia del mundo o al mundo que vamos a tener o al mundo que vamos a dibujar. Pero obviamente que las tensiones se exacerban con proyectos disruptivos. Y hoy día vemos que la cooperación, a veces la baja de la cooperación de los Estados Unidos en los últimos años a los países de la periferia o de la semiperiferia, se está haciendo sentir en la reacción
a esta pandemia. Yo creo que aquí hay una falta de liderazgo tremendo de todos los países, de los grandes, de los pequeños y de los medianos. Hoy día podemos decir que los enemigos o los desafíos o las amenazas se presentan sin podio, sin micrófono y sin personaje, sin mensaje. Y yo creo que nosotros, al reshaping, si me permiten la expresión de la remodelación del sistema, cada uno de nosotros tenemos que contribuir con un granito de arena y con la convicción de que podemos mover el statu quo. Muchas gracias. Coronel, estamos listos por un poquito de tiempo para las preguntas. ¿Quién va a tomar la palabra? Muchas gracias, por favor. Yo creo que no sé quién está el coordinador y empezamos. Muchas gracias por su exposición muy interesante y empezamos por las preguntas. Jorge, ¿quién está de moderador o coordinador con las preguntas? A ver si puedo hacer esto. No sé si esto no sé. ¿Para hacer alguna pregunta? Sí, profesor. Mayor Alex Quintana. Ya. Tengo una pregunta. Hoy día en este nuevo entorno que nos encontramos, usted comentó recién acerca de las amenazas que son visibles, invisibles, cómo está afectando la globalización en este momento con el cierre de fronteras. Y estas amenazas tienen que ser disuadidas de algún tipo de alguna manera. Por lo tanto, ¿cuál es la visión con respecto a la disuasión en este nuevo entorno que nos encontramos hoy día? ¿La disuasión? Sí. Bueno, yo diría, la primera, lo que me viene a contestar así, es la disuasión para la paz. O sea, la disuasión para la paz es un elemento central. Yo creo que tú tienes que tener medidas creíbles y medidas que puedas efectivamente contribuir a que estas cosas no se repitan. Yo creo que también hay que mirar lo que ha pasado antes. Por eso yo te decía que la historia con la dinámica de la globalización tiene que buscar un punto intermedio. Porque si ustedes habrán oído que el año 2015 hubo una conferencia de Bill Gates, circuló mucho, se hizo viral, sobre lo que fue la pandemia del ébola y otras epidemias que han habido, y llamaba a la comunidad a organizarse. Entonces, la disuasión en estos términos de este tema, obviamente que tiene que ver con que los medios para enfrentarlo, la investigación, poner más fondos, liberar fondos a la investigación, liberar fondos a la sanidad, que es el bien más preciado de las personas, de la vida de las personas, es tremendamente importante. Por el otro lado, cuando hay una tendencia a una cultura universal, vemos cómo nace también las culturas nacionales, también se atizan. Y obviamente que no tenemos que descuidar, más allá de la globalización y de los intereses comunes, no podemos descuidar los desafíos que tenemos como país para poder desarrollarnos y poder cuidar el patrimonio que hemos construido con mucho esfuerzo. Pero eso no significa que sea que tengamos que tener elementos capaces para aplastar la disidencia, sino o la controversia, sino que tener que buscar mecanismos que permitan que no seamos atacados, que tengamos una disuasión para la paz, verdaderamente, que trabajemos por la concordia y la cooperación. Muchas gracias, profesor. Profesor, yo también tengo una pregunta, profesor. Ya. No sé si va a contestar primero la del chat o hago la pregunta. No, házmela por aquí nomás, mejor, porque yo si no voy a tener que empezar a mover cosas y... Dale. Perfecto.
Profesor, usted hizo mención a que estamos en un periodo de cambios, la globalización está siendo desafiada y aún no sabemos si es que nos encontramos frente al término de la globalización. Y también hizo mucho énfasis en la importancia de la cooperación internacional. Entonces quería preguntarle de cómo podemos o debiésemos enfrentar el análisis de la cooperación internacional en esta perspectiva de desafío global, en el cual frente a esta pandemia la respuesta de la mayoría de los países ha sido justamente lo contrario. Ha sido cerrar fronteras, ha sido irse para adentro. Sin ir más allá, el embajador de Italia en Chile ha sido sumamente crítico de la respuesta de la Unión Europea frente a la pandemia, en la cual se ha visto más individualismo y más cierre, un enfoque un poco más estadocéntrico en realidad que global, para enfrentar este gran desafío que es prácticamente el primer desafío real, global como mundo que tenemos, y la respuesta ha sido sumamente individualista desde la perspectiva del Estado, mucho más allá que de cara a cooperar internacionalmente. Entonces, ¿cómo ve usted enfrentar esta cooperación en este nuevo desafío de prácticamente a la globalización? Mira, me encanta que me pregunte eso porque me da Paulo para dar una pequeña reflexión. Yo creo que la globalización, en mi opinión, siempre lo he pensado, desde que se materializa gráficamente, podríamos decir, que tiene desde la caída del muro de Berlín, cuando ya se consolida que estamos en un mundo distinto, los ganadores, podríamos decir, entre comillas, de la Guerra Fría, se embarcaron en una visión y en una implementación del mundo que nacía post-Guerra Fría, muy marcado con una perspectiva economicista de la economía, el centro de la economía. Y ahí nacieron muchas teorías ortodoxas que descuidaron algunas situaciones. Creyó el mundo occidental que con la socialdemocracia europea se había humanizado de alguna manera un poco el capitalismo y se podía hacer frente bien a la derrota del marxismo. Pero yo creo que los perdedores de la Guerra Fría enfrentaron la derrota con un criterio principalmente político. Y ese criterio principalmente político los hizo atizar todos los frentes de confrontación o convulsión que podían emanar del equilibrio del terror, que podríamos decir que habían estado ahí manejados y puestos en barbecho. Yo creo que en ese sentido, a tu pregunta, yo creo que nosotros debemos identificar, bueno, primero tener un plan B, como lo dije en alguna parte. Aquí se ha visto que no ha habido plan B. Y los plan B, obviamente, que hay que tenerlos siempre para emergencia, y ustedes, los militares, lo saben como nadie. Cuando yo les decía que ustedes trabajan mucho con escenario. Entonces, hay que identificar, yo creo, como desafío áreas críticas nacionales e internacionales. Y obviamente que para eso tú te das cuenta si tienes que disminuir la dependencia global o tienes que enfatizar algunos aspectos de la dependencia y buscar canales fluidos. Entonces, hoy día con la digitalización obviamente quizás es más fácil hacerlo. Por eso que digo, hay que darle a las cadenas globales, hay que darle más valor en lo que se refiere a productos sanitarios, en lo que se refiere al suministro de alimentos, en lo que se refiere a fabricación de productos de primera necesidad. O sea, hay que buscar lineamientos, no solo lineamientos generales, sino que hay que hacer seguimiento y cumplimiento a lo que se acuerda. Por eso yo creo que esto es una gran oportunidad para la diplomacia y para los organismos internacionales que estaban de capa caída, de buscar, hacerle seguimiento a esto y buscar normas de cumplimiento. Se pueden posicionar de nuevo a raíz de este tipo de situación. Por eso creo que hay que saber muy bien qué reservas estratégicas tiene y si no, poder alimentar las reservas estratégicas. Muchas gracias, profesor. Yo creo que podemos un par de preguntas más todavía, si es que alguien las tiene.
Disculpa, Pablo, estamos a 5 minutos de la próxima clase. Sí. Si les parece, podemos hacer una última pregunta. Ya, perfecto. Profesor, ¿Hay alguna última? Profesor, hay una pregunta Sí. que tenemos en el chat de mi coronel Rodolfo Ortega, si podría referirse a la situación de Sudamérica en el contexto de los desafíos de esta nueva era, sobre todo en lo que dice con Venezuela, Brasil y el futuro de nuestra relación con Bolivia. Perfecto. Muy cortito, le voy a tratar de dar algunos tips desde mi posición. De que lo que... Bueno, yo creo que, empezando por lo más cercano, bueno, creo que Sudamérica es un lugar que siempre lo imaginamos unificado por la lengua, por la cultura, por muchas razones, pero es bastante dispar y a pesar de la digitalización, estamos bastante lejanos territorialmente. Entonces, creo que nosotros los chilenos somos un país de porte medio, pero somos un país en términos europeos, por ejemplo, somos un país bastante grande. Y en términos latinoamericanos somos pequeños. Entonces, territoriales estoy hablando. Entonces, creo que Bolivia, en lo que es Sudamérica, es el corazón de Sudamérica, y no solo por imitar a lo que dijo Bolívar, sino que creo que basta mirar el mapa, pararse frente al mapa y darse cuenta que Bolivia es el corazón. Y si nos paramos frente al mapa en términos modernos, como decía yo, en términos globales, en lo que es la configuración de nuestro territorio en globalización, obviamente que nosotros necesitamos relaciones con Bolivia para ser el verdadero plataforma de negocios del Asia a América Latina, a través de los corredores bioceánicos. No somos una economía pequeña. Entonces yo creo que tenemos que buscar canales de comunicación con Bolivia, ya sabiendo que el derecho nos encontró, ellos ocuparon sus recursos que incluso nos alteraron a nosotros, porque no correspondía, y yo creo que ya eso debe ser asumido, y debe ser asumido no solo por nosotros y por Bolivia, sino que debemos buscar la cooperación internacional para que los otros trabajen en ese sentido, y que Bolivia entienda eso, y que nosotros también entendamos que tenemos que hacer una cooperación y establecer relaciones y vínculos con Bolivia. Ese es un trabajo, desde mi perspectiva, que debe ser prioritario. En segundo lugar, con respecto a Brasil, nosotros, vis a vis el área del Asia-Pacífico, y seamos realistas, estoy frente a personas de la Academia de Guerra, y de mayores de ejército, y de algunos extranjeros incluso, creo que nosotros, a ser realistas, sin Argentina y sin Brasil, tampoco podemos ser el puente de plataforma de negocios del Asia en América Latina. Tenemos que tener una relación privilegiada con Brasil y Argentina. Y Brasil y Argentina es un país que mira a Europa, es un país que es eminentemente, y entiéndanme, no estoy diciendo una cosa, es eminentemente terrestre, Argentina. Entonces, obviamente en su conexión con Europa hasta el Atlántico, etcétera, pero eminentemente en su concepción como país, como Estado federal, como conexiones, interconectividad, eminentemente terrestre. Entonces nosotros ahí tenemos un plus, y además los negocios de nosotros con Argentina son muy fluidos, pero tenemos que buscar negocios más allá. Que los camiones vuelvan llenos no solo de Argentina, sino que vengan desde Brasil. Y nuestra relación con Brasil tiene que ser tremendamente expandida y ampliada. Brasil es central para nosotros. Es central, y central no solo simbólicamente, porque el mundo ha cambiado. Antes decían que el barón de Río Branco decía que nosotros, el amor entre Chile y Brasil era un amor sin frontera. Efectivamente era un símbolo, porque Brasil limita prácticamente, salvo con Ecuador y con Chile, limita con todos los otros países de América. Entonces, ese amor sin frontera con Brasil tiene que plasmarse en el nuevo concepto de integración. Y el nuevo concepto de integración tiene que materializarse más allá de las palabras. Y en eso tenemos que trabajar con nuestras fortalezas, como decía yo, y podemos beneficiarnos. Y tenemos que tener una excelente relación con el continente americano. Eso no significa dependencia. Eso no significa. Por eso nosotros tenemos que las relaciones
transformarla no solo en el concepto, sino que en la aplicación. Y recuerdo, por ejemplo, que la democracia, en el Acuerdo de Lima de la Carta Democrática, el artículo 1 señala que la democracia no es solo un concepto y un ejercicio, sino que es un derecho. Y ese derecho de democracia nos da libertad e independencia para trabajar nuestras fortalezas y con todos los amigos. Con respecto a Venezuela, creo que un punto negro en cuanto a lo que está obviamente sucediendo. Tenemos que buscar común de apoyar que el ejercicio de la democracia, respaldado por lo que estoy diciendo. La Carta de Lima nació en el 2001 y es muy difícil quizás pensar que en las condiciones del 2021 o del 2020 se podía firmar de nuevo una carta democrática como esa. Acuérdense que estuvo muy motivada por el 11 de septiembre y las Torres Gemelas. Quizás la pandemia puede ser sensibilizar las mentes, porque yo creo que el 11 de septiembre en las Torres Gemelas y la pandemia del coronavirus son equivalentes en lo que se va a referir a las transformaciones que va a sufrir el mundo. Creo que con esto podemos, Jorge, terminar y yo saludarlo a todos de nuevo, agradecerle su paciencia y obviamente con la convicción de que ustedes son personas que el trasfondo de todo esto lo conocían, conocen todas las materias, pero quise contextualizarlo desde una perspectiva diplomática porque sí creo en la diplomacia y creo que ustedes pueden contribuir mucho a que la diplomacia verdaderamente se asiente como un elemento central en esta globalización tan demandante. Muchas gracias, Pablo. Vamos a hacer solamente un aplauso a distancia por la presentación. Muy bien, muy completa.